espérense tantito. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición, ¿no? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo. 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa. 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos, se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio. Por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana deber tanto dinero. Sin embargo, los grandotes, los bancos, grandes empresarios, todos recibieron sin ningún problema, de la noche a la mañana desaparecieron sus deudas. Deudas privadas convertidas en deuda pública. Como bien dice Pablo, cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, se ha escrito mucho sobre esto, el propio presidente López Obrador tiene un libro del Fobaproa, donde vienen muchos nombres y cómo se dio esta situación. Muchos han escrito sobre esto. Algunas gentes, la mayoría cercanos a nuestro movimiento y otros nada cercanos, que han escrito sobre esto. Entonces el Fobaproa se empieza a usar para rescatar a los grandes, que antes era un fideicomiso privado y de pronto convierten todo eso privado, deudas privadas, en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. A ver si nos da Edgar la deuda ahora del IPABA. ¿Y cuánto se ha pagado? Que es más de $1 billón. Pero espérenme. ¿Perdón? ¿Las denuncias todavía? Hay que revisar eso con el fiscal, pero ya fue hace
bastante tiempo y además desde entonces a muchos de ellos pues se cerraron los casos. Ahora, ¿por qué es importante? Ustedes digan, bueno, fue una mala decisión, como bien dice Pablo, no era la única propuesta y muchos otros países que tuvieron situaciones como estas optaron por opciones distintas para rescatar la economía. Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del FOBAPROA a sus empresas, como muchos otros políticos. ¿De quién dependía? Pues de decisiones discrecionales, este sí, este no. Algunos que ni debían también se les pagó. ¿Hubo transparencia? No. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Mañana vamos a hablar de las represiones durante el sexenio de Zedillo. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? Y cuando eligió él, porque recuerden que él cuando llega se quiere diferenciar de lo anterior y quita a todos los de la Suprema Corte. Votan el PRI y el PAN juntos. A todos los quita, cambia la Constitución y elige a 11, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién los eligió? Él. Él los decidió porque él los propuso al Senado y el Senado los votó. Entonces, ¿cómo eso no es autoritarismo? Y que elige el pueblo la Corte es autoritario. ¿Cómo eso es destruir la democracia? Ahora sí que alguien me explique. ¿Cómo es que cuando decide el pueblo es autoritario y cuando decide uno solo es democracia? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. En todo lo demás hay transparencia, pero además, pues hay nomás las comparaciones y el reconocimiento del pueblo de México. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas.